Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos, queridos hermanos? Toda persona que en este día pueda estar viendo y escuchando este video, les saludo, les bendigo con la paz del Señor y deseo lo mejor de Dios para sus vidas. Además, usamos este medio para llegar a ustedes y llevarles nada más y nada menos que la bendita, preciosa y siempre viva y eficaz palabra de Dios. Hoy tengo un tema bastante importante, ya que vivimos un tiempo conflictuado en la humanidad de este mundo, pero sabemos que todo esto es algo que estaba escrito, que Dios está permitiendo que suceda, pero que Dios quiere que nosotros como iglesia podamos despertar. Por eso es tan importante cada vez que leemos la Biblia, que leemos la palabra, que Dios nos pueda hablar, que Dios nos pueda dar la dirección que corresponde para no estar en ninguna manera desesperados ni tampoco desactualizado a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo en este mundo. En el capítulo 4, versículo 35 del libro de San Marcos, dice así la palabra del Señor. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Qué interesante es que podamos analizar cada versículo de los que hemos leído. Primero dice: pasemos al otro lado. O sea, el propósito de Dios era llegar a donde Él se había propuesto ir junto con sus discípulos. Pero también dice la palabra de Dios que estaban, una vez que despidieron la multitud, con él otras barcas en el lugar. Pero no dice que todas las barcas fueron afectadas por esta situación. No dice que todas las barcas fueron afectadas por el problema o la dificultad que tuvieron que vivir, que tuvieron que pasar la barca en la cual estaba Jesús y su discípulo. No. Porque fíjese que dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, no dice en las barcas. Esto significa que el propósito era no permitir que Jesús y sus discípulos llegaran a cumplir lo que se habían propuesto. Esto quiere decir que se desató algo espiritual, algo que los quería frenar, los quería hacer de que no se cumpliera con el propósito que ellos tenían establecido, que no se pudiese hacer realidad lo que se habían propuesto de hacer él y su discípulo, que era llegar al otro lado. Porque al llegar al otro lado iban a cumplir una misión muy fundamental, que era nada más y nada menos que llegar a Gadara. Y en Gadara había una gran necesidad. O sea, la necesidad que tiene todo el mundo, ¿no? De que la presencia de Jesús llegue, de que la presencia del Señor se manifieste. Ahora, antes que eso ocurra, la Biblia dice que se levantó esta gran tempestad y que echaba las olas en la barca, de tal manera que se estaba llenando esa barca de agua, se anegaba, y dice la palabra entonces que ellos fueron y despertaron a Jesús. Ahora, si Jesús es Dios, ¿usted cree que Dios se puede dormir? No, en ninguna manera. Usted me puede decir, claro, era la persona humana que se durmió, Jesús, lo humano. Pero Cristo, que es Dios, no se durmió, sí, es verdad. Pero Él podría haber permanecido despierto porque era una realidad también. Y si es Dios, sabía lo que estaba pasando. Y yo creo que Jesucristo es Dios, claro que sí, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, nuestro Redentor. Pero ¿por qué entonces la palabra de Dios nos dice que fueron a despertarle? Esto es una gran enseñanza para nosotros, queridos amigos. Una enseñanza que nos lleva a que en este tiempo en que hay una gran tempestad de problemas, de enfermedades, de conflictos económicos, de conflictos familiares, y si a esto le agregamos esta tempestad de pandemia que se ha desatado, este virus que está
está tratando de atormentar y de poner miedo a millones de personas en el mundo, podemos decir entonces que es tiempo que como iglesia, como hijos de Dios, despertemos. ¿Pero despertemos a qué? A lo que dijo Jesús. Jesús, cuando fueron a despertarle, dice la palabra que le dijeron: Maestro, ¿no tienes miedo? ¿No te das cuenta que perecemos? ¿No te das cuenta que los podemos hundir? ¿Que podemos quedar aquí sepultados en las aguas? Pero el maestro, cuando se levantó, dice la palabra de Dios, levantándose reprendió al viento y al mar. Dos cosas importantes. Dios dice que se levanta y reprende al viento. Y lo que en este tiempo Dios quiere que como iglesias, iglesia del Señor o cuerpo de Cristo, creyentes, hijos de Dios, hagamos. Que nos levantemos en medio de esta situación y despertemos la fe. La fe que tenemos en Cristo, la fe que tenemos en Dios. Usted, querido amigo que me está escuchando en este día, Dios quiere que usted despierte a Jesucristo en su corazón por la fe que tiene y por la credibilidad y el conocimiento de la palabra que hay en usted. Nadie podría despertar a Jesús y despertar la fe en Él si no tuviese conocimiento ni seguridad de la Escritura. Pero el que cree en Dios y cree en la Escritura y cree que la palabra es palabra viva y eficaz, puede despertar la fe y puede decir: este es el momento en que Dios nos dice que pasemos a otra situación, que pasemos a otro momento importante para que nuestra fe, accionada con la convicción que tenemos en nuestro corazón de que Dios está con nosotros, se pueda hacer manifiesta en el mundo, que no estamos atormentados, que no estamos amedrentados, que no estamos dominados ni subyugados por la pandemia, por el virus, ni por los problemas que estos están originando. ¿Es así? La palabra dice que ellos le fueron a ver a Jesús, le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, hoy podríamos decir: Señor, ¿no te das cuenta que este mundo se quiere morir por el miedo y por lo que está afectando este virus? ¿Y saben lo que nos responde el Señor? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo, iglesia, cómo no estamos creyendo que de verdad Dios puede obrar en nosotros? ¿Cómo no estamos creyendo que de verdad Dios puede hacer que nuestras vidas sean vidas bendecidas, vidas totalmente poderosas en la palabra, para no caer en el miedo, en el espanto, en la maldita miseria espiritual que tienen muchos, en los cuales no pueden levantar sus ojos al cielo porque no le creen a Dios? Pero usted y yo, que le creemos a Dios, los hijos de Dios, los pastores, los siervos de Dios, las personas que confiamos en el Señor, Dios nos dice: ¿cómo no tenéis fe? Hay un propósito, pasar al otro lado. Y el pasar al otro lado es algo que nos tiene que llevar a nosotros a saber que vamos a pasar esta pandemia, vamos a pasar esta crisis, vamos a pasar este tiempo de virus, pero lo vamos a pasar, ¿sabe qué? Para llevar libertad a las personas que lo necesitan, para llevar el conocimiento de la verdad a las personas que están como estaba este hombre que dice en el capítulo 5 del libro de San Marcos, que estaba dominado y que estaba totalmente poseído por un espíritu inmundo. Quiero que vayamos a la lectura del capítulo 5 del libro de San Marcos. Dice así la palabra del Señor: Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió a él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Mire qué interesante. La Biblia dice que salió al encuentro cuando ellos descendieron, cumplieron el propósito. ¿Sabe qué? Hay una oposición grande contra la iglesia, por eso que no quieren permitir que se siga predicando el Evangelio,
Por eso que nos quieren frenar, no quieren que demos a conocer el mensaje, porque la oposición es que no vayamos a libertar a aquellos que están poseídos y que necesitan ser liberados, que necesitan ser rescatados del problema de matrimonio, del problema de los vicios, del problema y las ataduras que puedan tener por una maldición espiritual o por un problema que se haya surgido en sus cuerpos por enfermedades. Este hombre estaba totalmente poseído. Este hombre vivía en los sepulcros. Y no era un hombre anciano que ya nadie podía hacer nada. Era un hombre joven. Ahora, escuche bien. Este hombre joven no estaba ahí porque quería. Era porque estaba dominado, estaba perdido, estaba enajenado, estaba fuera de sí. Que él había escogido vivir ahí por la posesión demoníaca, por la legión que dice la Biblia que tenía encima. Y vivía en los sepulcros. Y se hería el cuerpo, se hacía lastimaduras en el cuerpo con piedras. Y la policía de aquel tiempo lo trataba de dominar y no podían, le ponían cadenas y grillos y lo ataban y nada podían lograr para poder controlarlo porque se rompía las cadenas, hacía pedazos lo que le pusieran. Era una fuerza sobrenatural, demoníaca, que estaba posesionando a este hombre. Ahora lo que a mí me llama mucho la atención es que dice la Biblia que este hombre tenía una casa y tenía una familia. Este hombre tenía un hogar, tenía un lugar donde él había habitado, un lugar donde él vivía y no podía de ninguna manera estar con esa familia porque cuando la posesión de las legiones, los demonios, el espíritu inmundo que le había posesionado, dice la palabra de Dios que lo había apartado de su casa y lo había llevado a vivir hecho un miserable, hecho una persona totalmente destruida. Me imagino su hogar, su familia, su esposa, los vecinos, el comentario en la ciudad, en el barrio. ¿Viste el fulano? ¿Viste esa persona que parecía que era tan buena y mirá en lo que ha terminado? Mirá cómo está viviendo. Mirá cómo está hecho un miserable, desnudo, destruyéndose, dando alaridos y voces por las calles y viviendo en el cementerio. Pero Jesús por eso tenía que pasar al otro lado. Por eso Jesús invita a su iglesia, a sus hijos, a sus discípulos, a pasar a una manifestación de fe, a otro nivel de credibilidad como iglesia, que pasemos al otro lado en esta pandemia. No nos tiene que destruir, nos tiene que afirmar en la fe. Esta cuarentena no nos tiene que llevar a que nosotros nos sometamos a la duda y a decir qué hago como hijo de Dios, sino que nos tiene que llevar como Jesús a pasar esta situación y saber que hay un propósito de Dios de liberar a los que están posesionados por distintas situaciones, por distintos problemas y de los cuales no podrán salir si usted y yo como hijos de Dios no le llevamos la palabra. Si usted y yo como hijos de Dios nos llevamos la presencia de Jesús y despierta la presencia de Jesús en nuestra vida, hará posible que haya un cambio, hará posible que esa persona quede liberada, que esas personas que están hoy viviendo una vida miserable, quizás tienen muchos bienes materiales, pero en su espíritu están miserablemente porque no tienen fe, porque no le creen a Dios, porque no han leído la Biblia, porque no han querido oír el mensaje. Pero ¿sabe lo sorprendente? Que cuando nosotros superemos y pasemos al otro lado, rompamos la oposición, rompamos las maldiciones que imparten aquellos que no quieren que se predique el Evangelio, que se lleve adelante el mensaje de Dios, podamos superarlo como dice la palabra que lo superaron los discípulos con Jesús cuando Él reprendió al viento y reprendió y le dijo al mar, cállate y enmudece. Esto significa que aquellos que son adversarios de la fe, que son contrarios a la fe, que son personas que no creen en Dios, dan voces. ¿Y voces para qué? Para que la iglesia no avance, para que usted y yo no prediquemos el Evangelio. Dan voces para que usted y yo no creamos y no tengamos nada para hacer con respecto a traer salvación y vida eterna a las personas. Pero yo quiero decirte, es el tiempo en que te levantes. Tú que me estás viendo, que hace mucho tiempo que no conoces quién es Dios porque dices que existe, pero no le has visto, no le has conocido, no has tenido un encuentro con Él. Dios te está hablando, Dios te está ministrando, Dios te está diciendo,
como ese hombre gadareno vino a su encuentro, que vengas al encuentro con Él, que te decidas a creer, porque Dios tiene liberación para tu vida, Dios tiene poder para sanar, para libertar, pero sobre todas las cosas para romper las maldiciones que se puedan manifestar y que te puedan detener y que quizás te han apartado de una vida en la cual soñaste y no pudiste cumplir. Yo me imagino a este hombre con su familia, con su esposa, se habrá casado lleno de ilusiones, se habrá casado teniendo hijos pensando que iba a poder llevar adelante su casa, su hogar, pero de pronto esa manipulación demoníaca, esa posesión, ese espíritu inmundo que dice la palabra de Dios que lo llevó a ese estado, lo apartó de la familia, le destruyó el hogar, destruyó su economía. Todos habrán llorado y habrán lamentado. ¿Cómo puede ser que una persona viva así? ¿Cómo puede ser que esta persona de pronto se volvió loco, de pronto cambió, no pudo seguir siendo ese padre de familia o ese esposo o ese hijo que tan bueno que era y de pronto se convirtió en una persona malvada? Pero sin embargo, cuando Jesús pasó al otro lado, la Biblia dice que vino ese hombre al encuentro de él, y como dice la Biblia, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y cuando vino a Jesús, se arrodilló ante él. Y cuando se arrodilló ante él, la Biblia dice que comenzó a hablar, no el hombre, sino los demonios, los espíritus inmundos que tenía dentro de él. Pero sin embargo, Jesús sabía que esos espíritus tenían que obedecer al poder de la palabra que Él les iba a impartir. Y la palabra dice que Él les ordenó que salieran, que se fueran de ese lugar, que se fueran de esa vida, que dejaran ese hombre. Y la palabra dice que cuando Él les dio la orden, salieron como 2000 y se fueron. Y se fueron a un hato de cerdo, dice la palabra, y se largaron por un despeñadero. Ahora mire qué importante cuando esos espíritus salieron de ese hombre. Les voy a leer el versículo 15 del capítulo 5 de San Marcos, donde dice que vinieron los que conocían ese lugar y que eran los dueños de los cerdos que se habían posesionado, los demonios que salieron de ese hombre. Y cuando vienen y ven a Jesús, también ven a este hombre, el que estaba endemoniado, el que estaba posesionado, pero lo vieron de una forma diferente. Escuche bien, 5:15 de San Marcos dice, vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, lo ven sentado, vestido y en su sano juicio, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Quiénes tuvieron miedo? Los dueños de los cerdos, la gente del pueblo, la gente que quizás trabajaba o vivía ahí cerca del cementerio. ¿Sí? ¿Tuvieron miedo de qué? Tuvieron miedo de ver a un hombre liberado, de ver que los cerdos habían sido posesionados y no aguantaron la presencia de los demonios y huyeron y cayeron al mar por un despeñadero. ¿Cómo este hombre pudo soportar esa cantidad de legiones de demonios que había dentro de él? Porque ¿sabe qué? Dios lo estaba preparando. Dios le estaba hablando. Por eso no es el tiempo para que te dejes dominar por las circunstancias. No es el tiempo para que tu espíritu esté angustiado y quizás está posesionado dentro de ti un espíritu de miedo, de ira, un espíritu que te está llevando a creer que no vas a poder cambiar jamás tu vida, que no vas a poder salir más de esa situación que estás pasando. Pero yo quiero decirte que Jesús conoce tu corazón. Y como iglesia nos dice, pasemos a otro nivel de fe. Pasemos a tener esa convicción de que Dios no nos llamó para que tuviésemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, un espíritu de valentía para poder de esa manera demostrar que no estamos en este mundo porque sí nomás, sino que Dios nos puso con la misión de ¿qué? De hacer conocer la verdad, de hacer conocer el evangelio que libera, que rompe y que hace pedazos las maldiciones que hay en las personas. Por eso es tan importante que tú entiendas que eso que aconteció en aquel hombre en Gadara, hoy acontece en millones de personas que tienen fe
y que creen en el Señor Jesucristo. Y por eso hoy te está hablando a ti. Y si tú eres una persona que ya fuiste libre, dale gloria a Dios. Porque Dios también te está hablando, como me habla a mí, de que realmente hoy es el tiempo de levantar nuestro nivel de fe y saber que Dios no nos está llamando a mirar la pandemia y a mirar el problema y la dificultad de un virus que está acechando a toda la humanidad de este mundo, sino que miremos a Jesús y sepamos que Dios lo que quiere es que tengamos confianza en Él, que Él nos llamó a levantar nuestro nivel de fe, de tal manera que no estemos dispuestos a oír la mentira de esas voces que te dicen que para mejorar esta humanidad tienen que establecer una vacuna, que para sacar el virus tienen que llevar una vacuna a las personas, o que para que la humanidad mejore tienen que establecer leyes como, por ejemplo, legalizar el aborto o establecer la diversidad de género, que eso sería para mejorar la humanidad. Mentira. Eso no es de Dios. Dios no quiere eso en el ser humano. Dios lo que quiere es que entiendas de que Él te ha llamado a levantar tu nivel de fe y a creer que, tal cual dice la Biblia, nosotros fuimos llamados para tener vida, para dar vida y para defender la vida y también para defender los derechos morales del ser humano, en los cuales está establecido cómo el hombre y la mujer tienen que vivir en este mundo. Por eso es tan importante que puedas creer, tan importante que puedas entender que Jesús, cuando viene para establecer una nueva vida. La palabra de Dios dice que este hombre, cuando fue liberado, los demonios salieron de él. Él estaba vestido y en su juicio cabal. También dice la palabra de Dios que Jesús emprende regreso y va a subir a la barca. Cuando va a subir a la barca, este hombre que había sido liberado, dice que quería subir con Jesús a la barca. Pero mire lo importante que es que Jesús vio en él un cambio, una transformación, y que esa persona se convertiría en un hombre de fe, con un nivel de poder llevar el mensaje hacia otras personas que lo necesitaban, y poder llevar el testimonio a su familia, a su casa. Por eso le digo que este hombre tenía casa y tenía familia, y no podía disfrutarla porque había una posesión fuerte de las tinieblas en su vida. La Biblia dice en capítulo 5, versículo 19, que cuando Jesús va a entrar a la barca, el 18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. ¡Wow! ¿Por qué Jesús no le quiso permitir que ingresara con él? Porque no era la presencia física que tenía que llevar de Jesús, sino la presencia del Espíritu. Y entonces Jesús le dice, mas él le respondió, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, ve a tu familia, ve a tus hijos y cuéntale, muéstrale el cambio, la transformación, la liberación. Dios nos está llamando a un nivel de fe más alto. Dios nos está diciendo, pasemos a otro nivel en esta cuarentena, esta pandemia, en este tiempo de crisis. Dios no quiere una iglesia con el mismo nivel, ya no será lo mismo de antes. Ahora tendremos que predicar con un nivel de fe que nos lleve a libertar, a traer vida y a decirle a la gente que tiene su casa destruida, que tiene su matrimonio destruido, que tiene su familia destruida, que pueden ser transformados y cambiados porque no vinieron a este mundo para estar perdidos, sino para encontrar la salvación y encontrar la salida, la respuesta y la bendición de Dios para su vida. Sé que hay gente que va a vivir en perdición y de hecho se manifestará el espíritu de perdición en ellos, pero los que escuchan el mensaje y abren su corazón y fueron escogidos por Dios para salvación, hoy Dios los está llamando. Tú eres uno de ellos. No es casualidad que estés viendo este video y escuchando esta palabra. Tú eres uno de ellos. Por eso anímate a creer, anímate a confiar. Antes de terminar el mensaje y orar por ustedes, quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Dice así de esta manera: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo, dice, escuche bien, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, y con minúscula dice, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay mucha gente que piensa que lo terrenal es tener un buen gobierno, es que la gente crea en las promesas de los políticos. En lo terrenal sería confiar en las fuerzas que yo tengo, en tener la capacidad de tener poder a costa de dañar a otros o de crear beneficios para que me hagan millonario o me enriquezca sin tener en cuenta que estoy haciendo sufrir o padecer a otras personas. Y esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Pero usted, amigo, que Dios lo llamó y que Dios le está diciendo que puede arrepentirse si ha pasado por esta situación, que Dios le está diciendo que puede ser una persona que tenga la salvación, la bendición, la vida eterna, es el tiempo hoy para que usted pueda abrir su corazón como lo abrió aquel hombre allí en Gadara. Que cuando venga Jesús le pueda decir que Él le puede libertar. Y hoy Dios lo está haciendo. Hoy Dios se está manifestando. Hoy Dios quiere que entiendas de que es el tiempo para la salvación. Fíjese lo que dice en el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, porque cuando Dios viene a una persona, Dios establece una ciudadanía celestial. Un cambio, una transformación. Por eso le dijo, ve y cuéntale a los tuyos, a tu casa, ve y predícale, dale el testimonio, porque también son llamados a ser ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, a ser ciudadanos celestiales, a difundir y a dar a conocer de que el único evangelio que salva, que cambia y transforma las vidas, es el evangelio que se predica, teniendo en cuenta al único Salvador y Señor de este mundo, a Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Todopoderoso, aquel que vino para establecer en nuestros corazones su morada y a manifestar a través de su Espíritu Santo que podemos hacer su voluntad aquí en la tierra. Queridos amigos, como he hablado en otros programas anteriores, quiero decirles de que Dios nos está llamando a estar preparados, a estar completamente seguros de que es el tiempo de volvernos a Dios, de abrir nuestro corazón y decirle, Señor, te necesito. Quizás has renegado, estás triste y amargado por tantos problemas matrimoniales, por tantos problemas de salud, por tantos problemas económicos. Ya no sabes qué hacer y de qué manera enfrentar las situaciones. Hoy yo te digo, ábrele tu corazón a Dios. Créele de verdad a Jesucristo. Entrégale tus cargas. La Biblia dice, echas tus cargas. En el Salmo dice, echa tus cargas en el Señor. No sigas cargado. No sigas atormentado, no sigas como el gadareno. Ven al encuentro de Jesús. Ven a Jesucristo. Él es tu Señor y Salvador. Y como iglesia, Dios te dice, levanta tu nivel. Pasa al otro lado. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis diciendo, qué haremos? ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Lo que Dios te mandó a hacer, a tener fe. A tener fe como hijo de Dios, a tener fe como persona que necesita de Dios, a creer en el único que vino para dar vida y vida eterna, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Te animas a creer? ¿Te animas a confiar? ¿Tú que eres un creyente? ¿Te animas a seguir creyendo y a levantar tu nivel de fe y decir, este es el tiempo en que voy a dar a conocer las buenas nuevas de salvación? Es el tiempo donde voy a entender que Dios me necesita como instrumento, como herramienta para contarle a los míos y a los que me rodean y a los que se me presenten por delante de que Jesucristo es el único Señor y Salvador de la humanidad. ¿Lo puedes hacer? Dios te necesita para eso. Quiero orar por ti. Sí, por ti que me escuchas quizás por primera vez. Por ti que quizás no conoces el Evangelio. Y de pronto te has detenido a escuchar este mensaje. Y es Dios quien te dice que te ama. Es Dios quien te dice que puedes sacar
esa posesión de problemas, de dificultades, de cosas que tú sabes que no puedes cambiar y que luchas con ellas, pero que al final te están doblegando a una vida sin la presencia y sin el poder de Dios en tu vida. Quiero orar por ti. ¿Quieres repetir conmigo esta oración? ¿Quieres decirle al Señor con tu corazón y con tus labios que le crees, que necesitas de Él? Y porque necesitas de Él, quieres que se haga su voluntad. Repite conmigo esta oración. Dile: amado Dios, en esta hora yo reconozco que soy una persona que tengo muchos problemas, que estoy viviendo momentos muy difíciles, que no puedo más con la carga por el problema de salud, por los problemas de familia. No puedo más con los problemas de los vicios. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que necesito ser libre. Si ese hombre con tantas posesiones, con tantas cosas que le estaban aconteciendo, pudo ser libre, hoy yo creo también para ser libre. Por eso te pido perdón y abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador de mi alma, de mi espíritu, desde ahora y para siempre. Y te pido, mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.